Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos sean todos a una nueva emisión de El Evangelio del Santuario. Una serie de exposiciones bíblicas considerando al santuario como el centro de la atención del Señor, el centro de la salvación, el centro neurálgico del universo por el cual operaba el sistema de salvación. El santuario en el cielo actualmente opera bajo el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, pero en la tierra el Señor nos dejó diferentes símbolos para prefigurar el plan de salvación y es lo que estamos estudiando. Tanto desde los sacrificios que empezaron en el Edén, cuando Dios pidió a Adán y Eva que trajeran animales, los cuales serían sacrificados y de cuya piel Adán y Eva fueron vestidos. Podemos mirar capítulo 3, versículo 21, miremos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así que con los sacrificios, a partir de allí, también el altar, eventualmente el tabernáculo, finalmente el santuario de la tierra, en el cual el Señor quiso prefigurar todo el plan de salvación que se llevaría a cabo en el cielo, en el verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre, en el cual hay un verdadero ministro y un verdadero sacrificio también. Esto es, Jesús lo cubre todo. Leemos para ello Hebreos capítulo 8, los 5 primeros versículos. Ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven, los viejos sacerdotes, los israelitas, a lo que es figura y sombra de aquellas cosas celestiales que son las originales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ese modelo es el santuario del cielo, que aparece en el libro de Apocalipsis con su mobiliario, altar, el arca del pacto, etc. Allí está contenido en el santuario del cielo. En los servicios, amigos, que se corresponden, el santuario de la tierra con el santuario del cielo, estamos examinando desde las últimas emisiones aquel servicio anual llamado Yom Kippur, el día de expiación, según está descrito en Levítico capítulo 16. Allí había dos sacrificios, uno por parte del sacerdote que iba a oficiar, o sumo sacerdote, con el cual obtenía su personal purificación y el de su familia, y luego entonces ya estaría en condiciones de llevar adelante el gran sacrificio del año, por el cual se eliminaba todas las impurezas y pecados registrados en el santuario para ser luego depositados en la cabeza de otro chivo. Así que eran presentados dos chivos, y el chivo vivo recibía toda la confesión de los pecados que se habían acumulado durante todo el año y ahora eran colocados sobre el chivo vivo o emisario y luego despachado al desierto. Lo que vamos a hacer ahora es leer Levítico 16, los primeros versículos, algunos comentarios, y luego con las imágenes vamos a completar la explicación de Levítico 16. Leamos. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, donde está el arca del pacto, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario. Entonces, ahora esta es la forma del sumo sacerdote de oficiar, prepararse para rendir el servicio anual.
debía purificarse él primero, con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel, noten, ahora viene la segunda parte, la que tiene que ver con la población. Tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer el becerro de la expiación, que era el suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa, para que Dios sea favorable para con él y su familia. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra por Azazel, que significa el chivo de la partida, y que representará a Satanás. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Ese solo era sacrificado, el otro chivo no. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que era suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo adentro ahora. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, que está sobre el testimonio, para que no muera. Era muy importante esta parte de poner el incienso o perfume sobre el propiciatorio, perfume o incienso que representará la justicia de Cristo. Mírenlo como lo expresa en Apocalipsis capítulo 8, versículos 4 y 5. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. También leemos el versículo 3, 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio, notemos, mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. No es que el incienso represente las oraciones, sino el perfume que acompaña a las oraciones sobre el altar, como decía a continuación, el altar de oración, el altar de oro que está delante del trono. Pregunto, mis queridos amigos, ¿qué representará el incienso que acompaña a las oraciones de los santos? Y cuando nosotros hagamos oraciones al cielo, nunca olvidemos de echarle incienso a nuestra plegaria. La pregunta es, ¿y en qué consiste ese incienso? Bien, vamos a ver la respuesta en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. También vamos a leer capítulo 16, versículos 23 y 24. Ya vamos imaginando qué representa el incienso. Es infaltable. Debe acompañar a las oraciones. ¿Qué es? A ver, si no lo miramos, leamos el siguiente versículo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Efectivamente, mis amigos, el incienso representa a Cristo, la justicia de Cristo, el nombre de Cristo,
que acompaña las oraciones de los santos y entonces llegan hasta el trono de Jehová. Si no va con perfume, no se puede orar. Noten que el texto dice en Levítico 16, debe echarle perfume para que no muera. Así que el sumo sacerdote, que representa al pueblo de Dios, es el abogado del pueblo delante de Dios. Él debe cargar el incienso consigo y echarle allí en un humo que acompaña las oraciones de los santos. Y Dios recibe, huele. ¿Qué es lo que hace agradable, amigos, la oración? No sé si ustedes habrán puesto en sus hogares algún incienso. Es un aroma muy delicioso. Hay quienes compran su varillita o algo parecido y entonces lo encienden y exhala un aroma. Y es un aroma rico, suave, agradable, perfuma todo el ambiente. Pregunto, mis queridos amigos, ¿qué suponen ustedes que es que Dios huela las oraciones y le parezca tan rico? A ver, leamos otra vez Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, acompañando las oraciones de los santos. ¿Qué es lo que hace agradable, amigos, en las narices, si podemos usar esa expresión, de Dios, cuando llegan las oraciones y Él huele un incienso rico? ¿Qué es? El nombre de Cristo, la justicia de Cristo que acompaña la oración. Por eso Jesús dice, cuando oréis, hacedlo en mi nombre, invocad mi nombre. Amigos, este es un detalle muy importante y ya vamos a leer el texto de Levítico 16. Cargue el incienso para que no muera. A veces, amigos, cuando oramos a Dios, olvidamos este detalle y creemos que por el mérito del pedido, del contenido de la oración, alcanza para que Dios se enternezca y conteste. No es así. A ver, amigos, vaya esta ilustración. Viene su vecina y le dice, fulana, ¿usted me puede prestar su plancha, por favor? Mire, la mía se descompuso. No tengo problema, vecina, pero se la presté a una amiga que tengo allí en el otro extremo, a casi una cuadra de distancia. Oh, ¿quién es fulana? Ay, no la conozco, yo no, la vi pasar, pero no. Vaya y pídaselo. Bueno, pero ella no sé si me la va a dar. Bueno, dígale que va en mi nombre. Y entonces nuestra amiga llega a la casa de esa fulana que tiene la plancha, toca la puerta. Sí, buenas tardes. Disculpe, ¿es fulana? Sí, soy yo. Mire, vengo, si es tan amable, quisiera pedir prestada la plancha. Perdón, señora, yo no la conozco. Oh, discúlpeme, vengo de parte de fulana. Y ella me envía. Oh, ¿viene de parte de ella? Yo sí la conozco. Ok, si ella la manda, tome acá la plancha. ¿Se capta, amigos? Alguien dirá, pero no me diga con eso que Dios no nos conoce. Amigos, no nos sorprendamos que Dios nos llegue a decir, yo no te conozco. ¿Dónde aparece esto? Quiero invitarles a que leamos Lucas capítulo 13. Versículo 24 en adelante. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, pero delante de ti hemos comido y hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero Él os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros,
hacedores de maldad. No os conozco. Pero, ¿cómo que no me conoces? El Señor va a pronunciar las tales palabras a cierta gente que no cumplió la advertencia del versículo que hemos leído al comienzo. Mírenlo otra vez en Lucas 13, versículo 24. Allí es cuando arranca esta historia. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, cuando tocan la puerta, tal vez, amigos, quisiera invitarles a que leamos también el texto de Mateo capítulo 7. Aparece también la misma descripción, pero cierta palabra que nos va a ser útil para entenderla. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, si recordamos la parábola, Jesús inicia contando esto: entren por la puerta estrecha, porque ancho es el camino. Y luego entonces agrega el maestro: es como un padre de familia que cierra la puerta y le tocan desde afuera: ábrenos. ¿Y ustedes quiénes son? Yo no los conozco. ¿Cómo que no nos conoces? Estuviste en nuestras plazas, enseñaste aquí, allá. Les digo que no los conozco. Apártense de mí. Y la expresión que usa, amigos, yo les invito a que leamos otra vez. Voy a hacerle un pequeño retoque para que se entienda esta parábola. Capítulo 13, versículo 27. De Lucas 13, 27. Lucas 13, 27, os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros que caminan por el camino ancho, andan a sus anchas. Otra vez, amigos, Jesús exhorta: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino. Y luego cuenta la parábola del padre de familia que cierra la puerta y pretenden entrar. No los conozco. ¿Cómo que no? Comiste con nosotros, nos enseñaste. Les digo que no los conozco. Ustedes son los que caminan por el camino ancho. O sea, andan a las anchas. Caminan el camino cristiano a sus anchas. ¿Conocemos gente así? Por eso es que el cristiano, amigos, y aun cuando hace oración, no es agradable, excepto uno que caminó según el camino de Dios y entró por la puerta estrecha y el camino angosto. ¿Quién fue? Cristo. Por eso, como Jesús lo hizo, ahora el Padre, por consideración a Jesús, nos permite a nosotros heredar la vida eterna. Dios nos ama, amigos, pero nos ama porque Jesús obtuvo la victoria. Jesús luego dirá: y yo no os digo que el Padre no os ama, porque el Padre mismo os ama, porque me habéis amado. Jesús, pues, es el que entró por la puerta estrecha, caminó por el camino angosto, y es el perfume que acompaña el pedido de este que anda todavía en sus anchas. ¿Se capta? Sirva esto como reflexión acerca de este tema de entrar el sumo sacerdote en Levítico 16, munido su mano con perfume para que no muera, contaba el texto. Vamos a continuar leyendo Levítico 16. Completamos la lectura para que miremos diapositivas. Otra vez, Levítico capítulo 16. Leemos entonces el siguiente versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después, recuerden que eso tiene que ver para su limpieza, la del sumo sacerdote. El becerro le correspondía a él, pero el macho cabrío le corresponde al pueblo. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, que fue el sacrificio anterior,
para purificación del sacerdote. Él tiene que estar limpio para presentarse delante de Dios. Y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Esto tiene que ver con el lugar santo. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa, su familia, y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar, que está delante de Dios, el altar de la oración, alrededor. Con esto lo limpia y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar de la oración, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestidas de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío, el vivo, a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Por lo tanto, era un día de sábado ceremonial, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo, o día de sábado, es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Muy bien, queridos amigos, hemos leído el capítulo 16 de Levítico y lo miraremos en imágenes a continuación, imágenes que hemos visto en la misión anterior, y miraremos unas nuevas, con tal de apreciar la enseñanza y el paralelo que tiene con el antitipo. Esto es tipo, el modelo en miniatura, y el antitipo es el modelo real, el grande, el que lo lleva a cabo el Señor Jesús. Bien, aquí estamos mirando una diapositiva del conjunto de diapositivas que miramos en la emisión anterior, acerca del sacrificio del día de expiación. Recuerdan que se trata de 2 chivos.
¿sí? Tenemos el chivo expiatorio primero y el chivo emisario después. Aquí estamos leyendo la representación de los dos machos cabríos. El de la izquierda será pues el chivo expiatorio que representa a Jesús, que fue elegido para Jehová y era también sacrificado. Todo esto basado en Levítico capítulo 16. Por el otro lado, estamos mirando el chivo emisario, que representa a Satanás. Era elegido para Azazel, que en la literatura judía representa a Satanás, y era expulsado vivo al desierto. Y a continuación repasamos los textos de Levítico 16, solamente a modo de repaso. Miramos los dos chivos allí elegidos, el de Azazel, uno para Satanás y el otro para Jehová. El texto que nos dice que después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte será por Jehová, la otra por Azazel. Luego entonces tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de incienso delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo, y pondrá el perfume o incienso sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Luego, después de ello, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, mientras que el sacerdote hacía el becerro en primera instancia por él mismo, para reconciliación de él y de su casa. A continuación, llevaba la sangre detrás del velo adentro, al lugar santísimo, de esa sangre obtenida del chivo expiatorio. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, que fue el sacrificio anterior en favor del sacerdote, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y esta expresión es la que llama la atención. Así purificará, mientras que antes era contaminarlo, la sangre contaminaba, en el día de expiación purificaba, el proceso inverso. Esto significa que rascaba o raspaba o erradicaba, verbos que podemos usar para querer ilustrar el fenómeno de que se saca el pecado del santuario para luego echarlo sobre el chivo emisario, el chivo vivo por Azazel. Así que allí dice el texto, purificará el santuario aún más. Dice luego, cuando hubiere acabado de expiar, notemos que, o de limpiar o cubrir tanto el santuario, el tabernáculo de reunión, que era el lugar santo, el altar de oración, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel que estaban acumuladas durante el año en los servicios diarios que se hacían, y cuya sangre se esparcía en ambos altares. Recuerdan que si se trataba del sacerdote o la comunidad, la sangre se introducía en el altar, pero el interior, el altar de oración, en los cuernos de ese altar. Pero si se trataba de un gobernante o de un individuo particular, la sangre se esparcía en los cuernos del altar exterior, el altar de sacrificios que estaba en el atrio. Lo cierto es que, sea lo que fuere, la sangre quedaba en el santuario, en el tabernáculo, y entonces ahora al borrar, al sacar los pecados, el sacerdote los cargaba sobre sí mismo, así limpiaba el santuario, y ahora los cargaba sobre la cabeza del chivo emisario, el chivo vivo. Cuando dice allí, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío vivo, que representará a Satanás. Bien, a continuación, ¿qué ocurre? Se toma a ese animal y se lo expulsa al desierto. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. Y aquel macho cabrío vivo llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Dejará ir el macho cabrío por el desierto. Pero siempre recordemos, nunca es sacrificado. Esto para aclarar el concepto que traía Justino Mártir. Él cuenta de este sacrificio en el libro Diálogo con Trifón, pero hace una errónea interpretación, creyendo que los dos machos representan a Jesús. Tanto el macho expiatorio, el chivo expiatorio, como el chivo vivo, para él representan
diferentes facetas del ministerio de Jesús, lo cual es incorrecto a la luz de los textos que estamos mirando y especialmente del significado antitípico, esto es mirar Apocalipsis ahora. Pero antes, sigamos considerando las consecuencias de este servicio. Como leemos a continuación, para clarificar mejor, tenemos estas ilustraciones. El macho cabrío expiatorio, el que sí representa a Jesús. Bien, con este macho, ¿qué hacemos? Es tomado por el sumo sacerdote y se sacrifica el animal y se lleva su sangre al lugar santísimo ahora, mientras que diariamente se lo ponía en el lugar santo en los cuernos del altar, ya sea del altar interior o del altar exterior. Lo cierto es que siempre quedaba en los cuernos, símbolo de que el pecado quedaba registrado en el santuario, pero ahora al limpiar el lugar santísimo se va purificando, tanto el lugar santísimo como luego será el santo. Bien, el sumo sacerdote carga la sangre. ¿Y qué ocurre con ello? Purifica el santuario, tanto el lugar santísimo como el lugar santo y el altar interior. Pero el mismo servicio contamina al sumo sacerdote porque, como dije, él como que rasca, son expresiones muy coloquiales para decir que él quita la sangre del santuario y la carga consigo. Las va cargando en el tazón con el cual lleva la sangre, contaminando entonces al sumo sacerdote. Aquí pues tenemos una imagen del servicio y la descripción. El sumo sacerdote, cargando la sangre del macho cabrío expiatorio, entraba al lugar santísimo y la asperjaba sobre el arca para purificar el santuario, recordemos el lugar santo o tabernáculo de reunión, y el altar interior. Y salía llevando todos los pecados sobre sí, y en ese sentido se entiende que contamina al sumo sacerdote, carga él todos los pecados para depositarlos sobre el otro chivo que está esperando, el chivo vivo, el emisario, el que echan al desierto. Así pues entonces la expiación, que significa cobertura, es cubrir, tapar, representa también purificación. La expiación representará también la restauración del santuario, ponerlo en condiciones. Al eliminar todos los pecados, vuelve, a partir del primer año, o sea, del año terminado, va a estar el santuario en condiciones, limpio ya. Lógicamente, siempre se entienden en términos simbólicos. Por eso, aquí tenemos la expresión muy necesaria de tomar en cuenta. La expiación significa purificación, tal como traduce la Septuaginta, y así lo recoge nuestra Reina Valera, purificar. Esto vamos a mirar en Daniel 8:14, como también representa restauración, vindicación o reivindicación, poner el santuario en condiciones. Vamos pues entonces a mirar ambas traducciones. En el caso de nuestra Reina Valera 60, Daniel 8:14, que ilustra el día de expiación, pero este día de expiación celestial. Miren cómo lo traduce. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La palabra hebrea es nisdak, que significa reivindicar, restaurar, como lo traduce la Biblia de Jerusalén. Pero la Septuaginta usa el verbo katharizo, que significa purificar. Por eso la traducción se adecua a ambas cosas, ambas cosas. Leamos pues ahora entonces la traducción de la versión de la Biblia de Jerusalén. Podemos también mirar, como quien dice, curiosear otras traducciones. Es el caso de la American Standard Version. ¿Qué verbo se utiliza en Daniel 8:14? También la Biblia de las Américas y Dios habla hoy. Miren acá, en la American Standard Version traducen como la nuestra Reina Valera 60. Al final cuando dice, entonces el santuario será purificado. Cleansed significa purificar, limpiar, ¿sí? Esa es la traducción. Pero miramos otras traducciones, como estamos sugiriendo. Tenemos también la Revised Standard Version en inglés, como otras en español. Y con ellas tratar de comparar qué traducciones hispanas se ha ubicado. Noten esta. En Daniel 8:14 también utiliza la palabra katharizo de la Septuaginta. Será purificado, igual que la Reina Valera 60. Eso es la Biblia Dios habla hoy. También tenemos la Biblia de las Américas,
y la Biblia católica. Y ustedes noten en la católica, usa la versión Nisdak del hebreo. Hasta 2300 tardes y mañanas, después el santuario será reivindicado o restaurado. Son sinónimos. Así que usa el verbo del hebreo, mientras que la otra usa el verbo de la Septuaginta. Los dos verbos van a ser equivalentes, ¿sí? Y noten también la Biblia de las Américas, también traduce como la Biblia de Jerusalén. Entonces el lugar santo, traducen acá, o santuario, será restaurado, ¿sí? Volvemos otra vez a la imagen en pantalla, para que nos acordemos, queridos amigos, que el día de expiación abarcará ambos elementos que serán desarrollados en momentos más. La expiación pues tiene que ver con purificación, tal como cuenta Levítico 16. Vamos a mirar el texto de Levítico 16, versículo 15 y 16. Allí se nos habla del servicio anual y el verbo que se utiliza. Miren acá, versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Y noten el verbo a continuación. Así purificará. Notan, cazarizo sería el verbo de la Septuaginta. Purificará. Y también significaría reivindicará, restaurará el santuario. Claro, es ponerlo otra vez en condiciones para recibir para el siguiente año otra vez la misma situación de confesión de los pecados. Otra vez la imagen para confirmar lo que estamos escuchando, los dos conceptos. Bien, expiación entonces como purificación. Esto es para que entre en sintonía con Levítico 16, así traducen los verbos, o el verbo lo traduce la Reina Valera 60, hemos mirado, American Standard Version, y Dios habla hoy, siguiendo la Septuaginta, purificar. Y siguiendo el hebreo, tanto la versión católica de Jerusalén como la Biblia de las Américas traduce restaurar, vindicar o reivindicar. Bien, avanzamos todavía más con este fenómeno, amigos, muy interesante, donde el sumo sacerdote confiesa delante del chivo vivo todos los pecados. Es simbólico. Lógicamente él no podrá recordar todo, pero Cristo sí, Él sí, porque esto representa a Jesús en su ministerio en el cielo. Bien, continuamos. Miren el servicio en sí del sumo sacerdote en el día de expiación. Sale del lugar santísimo cargando todos los pecados del año en el tazón cargado de sangre que él carga consigo, ¿sí? Y entonces se enfrenta con el macho cabrío vivo, el chivo vivo. Pone sus manos sobre el chivo vivo, que es el emisario, ya el expiatorio fue sacrificado, y transfiere los pecados sobre él. Los transfiere de sí mismo, porque los carga él ahora, y los pone sobre el chivo vivo. Con ello, ¿qué ocurre? Ese animal primeramente no era sacrificado, sino expulsado al desierto. Representa a Satanás, cargando los pecados de todos los redimidos. Él tendrá que pagar por sus pecados y por pecados del pueblo a quienes él hizo pecar. Como consecuencia de ello, se purifica el pueblo. ¿Notamos? El pueblo queda purificado. Pero también se destruye el pecado al expulsar al animal al desierto. Allí perecerá. Así Satanás cuando sea echado al abismo. Miremos a continuación, amigos, la aplicación antitípica, decimos. ¿Cómo se aplica a Jesús? El tipo, lo estamos mirando, es el modelo número 1. El antitipo, el modelo número 2. Con su muerte, la de Jesús, Él cumple el propósito de los ritos y símbolos judíos. Expiar el pecado. Es la expiación del pecador con su muerte. Pero con su resurrección completa el propósito. ¿De qué modo? Erradicando el mal. Esto significa purificar el santuario, el sumo sacerdote transfiriendo la culpa, expulsando el chivo de Azazel. Otra vez repasemos el concepto, amigos. Con el sacrificio de Cristo, simbolizado por los corderos que eran sacrificados diariamente, Jesús cumple parte del propósito de los ritos del santuario. Era cubrir al pecador, pero ahora hay que erradicar el pecado. Esa es la segunda parte. Así que con la muerte, Jesús cumple ello, pero con la resurrección completa la siguiente parte. Erradicar el mal
y como dice allí, purificando el santuario, el sumo sacerdote transfiriendo la culpa y la expulsión del chivo vivo de Azazel al desierto. Así pues, entonces, la figura del día de la expiación es un tipo del juicio final con el que Dios erradica el pecado y justifica a sus hijos. Noten, amigos, de eso trata entonces el gran juicio de Dios y la profecía de Daniel capítulo 8 y versículo 14 en particular, al hablar de las 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario llevará esta condición que estamos leyendo, en que Dios comienza a erradicar el pecado y a justificar a sus hijos. Este es el proceso del juicio. ¿Qué ocurre? Satanás, prefigurado por el macho cabrío vivo, es expulsado al desierto. Recuerdan al milenio. Satanás está atado con cadenas de oscuridad sobre la tierra desolada por 1000 años. ¿Por qué cadenas? Hay quienes piensan que son cadenas reales, cuando Jesús baja del cielo y ata a Satanás con cadenas. No hace falta cadenas literales. Hay 2 eslabones muy obvios y con eso se forma la tremenda cadena que ata a Satanás. Un eslabón es que los santos se han ido al cielo, ya nunca más los podrá tentar, los santos. Y los pecadores están todos muertos. ¿A quién va a tentar? A cadáveres. Por lo tanto, es una tortura para él pasar 1000 años sabiendo que está inactivo, con puras recriminaciones entre los demonios, entre ellos, haciéndose la vida insoportable, esperando el juicio y el castigo que viene detrás de él. Como dice el texto, vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Así pues, los ritos judíos y el santuario enseñan que ese sistema se cumplió en Jesús el Mesías. Así Dios salva al pecador por un lado y aniquila para siempre el pecado por otro lado. Son aspectos muy importantes de la salvación. No solamente perdonar y salvar al pecador, al culpable, sino qué hacemos con el resto, que es castigar a Satanás y todo lo que ello hizo y a los que se perdieron también. Como dice el texto, teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren, el día de la expiación celestial, el día antitípico o el antitipo de Levítico 16, esta era una miniatura en la tierra, el antitipo, que es entonces allí el gran modelo del cielo, es el juicio final que opera en 3 etapas. Esto es un juicio investigador, luego hay un juicio de comprobación y finalmente un juicio ejecutivo. A ver, en verdad es el mismo juicio, pero en diferentes fases. En el caso de la primera fase, la primera etapa, juicio investigador. El texto bíblico que nos va a hacer recordar es Daniel 8:14. El pueblo de Dios, comenzando por los justos muertos, Adán a la cabeza, está siendo juzgado desde 1844, de acuerdo a la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14, después de lo cual el santuario será reivindicado, purificado, tal como Levítico 16. Así que Daniel 8:14 representa el Levítico 16 del cielo, la historia de los 2 chivos, allí en Daniel 8:14. Como dice el texto, 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Así que el juicio comienza por los hijos de Dios, y ya dije, el primero será Adán, luego Eva, y así los que profesaron ser hijos de Dios, para borrárseles todas sus historias, sus pecados. ¿Sí? Ese es el juicio investigador en favor de los santos.
Jesús intercede solo por su pueblo. Recordemos que en Juan 17, él usa esa expresión. Te ruego por estos, no te ruego por el mundo, te ruego por estos, por los que han creído en mi nombre. Y amigos, el Señor Jesús quisiera interceder por el mundo, pero el mundo no le interesa, no quiere. Tienen su propio Dios, el Dios de este siglo, el Espíritu que ahora opera en los aires, el Hijo, haciéndolos que todos sean hijos de desobediencia. En cambio, aquellos que aman a Jesús, Jesús intercede por ellos, y poderosamente, y Dios escucha y otorga bendiciones. Como dice el texto, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Actualmente Jesús es nuestro sacerdote y abogado, pero eventualmente será nuestro juez, como dice Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es el último juez. Y amigos, qué bonito es tenerlo como nuestro abogado. Está de nuestra parte. Cuando sea juez, por el abogado que fungía como tal primero y luego como juez, el caso ya está ganado. Por supuesto que sí. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Nos parecemos a Él. Tenemos los mismos gustos, sentimientos, pensamientos, intenciones. Pero tenemos que permitir que el amor se perfeccione, dice arriba, en 1 de Juan 4:17, que el amor se perfeccione en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuál pues será la sentencia final del abogado que a la vez es juez? Allí tremendo la cita de la sentencia fatídica de Apocalipsis 22:11, el que es injusto, haga injusticia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. La versión de la Biblia de Jerusalén la trae bonita, acompasada, para que, amigos, siempre la recordemos. Dios hará gran diferencia allí en los días finales, diferencia moral. El que se manche, le gusta mancharse y revolcarse, que le continúe, que lo disfrute, lo último que le queda. El que se ha esforzado en santificarse, que continúe, ya viene su liberación. Así es como traduce aproximadamente la Biblia de Jerusalén este fatídico versículo de Apocalipsis 22:11. Leámoslo. Que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Sígale, sígale, esfuércese. Ya viene la liberación. Esto es, los justos vivos serán aprobados. ¿Y los pecadores? ¿Qué ocurre con ellos? Serán borrados del libro de los vivientes y no serán contados con los justos. Y este tema, amigos, lo miraremos en la siguiente emisión. El castigo de los pecadores, queremos que esto quede muy claro porque tiene que ver con el infierno y merece su tiempo de atención. Amigos, gracias por acompañarnos. Deseamos que Dios les bendiga, que aprendamos de estos servicios del santuario, que iluminan nuestro presente, el pasado y el futuro. Y vemos a Dios que lleva el control de todo. Salvará a sus hijos y castigará a los malos, al pecador y especialmente a Satanás. Recibirá su merecido. Para ello, amigos, entreguémonos a Jesús, sirvámosle, corramos la carrera y seamos obedientes, exaltando los mandamientos. Amigos, hasta la siguiente emisión, que Dios los bendiga.